Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Continuaremos con el programa del Sexto Congreso Internacional de Ultrasonido de la Sociedad Médica y en este caso hablaremos acerca de las alteraciones vasculares por tabaquismo y aquellos hallazgos de cambios vasculares que vemos en el SARS-CoV-2 COVID-19. Es importante recordar que anualmente a nivel mundial fallecen aproximadamente 8 millones de personas como consecuencia del consumo del tabaco y 1.2 millones fallecen por exposición de manera secundaria, no porque esté fumando, sino por estar en ambientes en donde el tabaquismo es muy intenso. El contacto constante de los tejidos con las sustancias químicas aumenta 14 veces la posibilidad de tener en alguna parte de la vida estas neoplasias. La Organización Mundial de la Salud estableció que los fumadores tienen más probabilidades de desarrollar síntomas graves de COVID e incluso morir de manera secundaria al COVID. El tabaquismo predispone, entre otras situaciones, a la arteriosclerosis, al ANGOR, al síndrome coronario agudo, ataques de isquemia, aneurismas aórticos, muerte súbita y neoplasias. Hay que recordar que el actor más importante está situado en las células endoteliales. ¿Cuál es la función de estas células endoteliales? Bueno, proveen una interfase dinámica entre el flujo y la barrera semipermeable que regula cambios de nutrientes, gases, líquidos y residuos. Permite la circulación de las células sanguíneas que no se adhieren a la pared, y cuando estas células endoteliales sufren un daño, hay liberación de citocinas y empieza el proceso inflamatorio importante. Los factores que desencadenan este daño endotelial puede ser trauma directo o hipertensión, el flujo turbulento, circulación de radicales por tabaquismo, hiperlipidemia, hiperglicemia y la homocistinemia. Se han reportado alteraciones inmunológicas sistémicas por el tabaquismo que correlacionan con el efecto local en la pared vascular. Existe inflamación y aumento de la expresión de las metaloproteinasas, el reclutamiento de leucocitos mediado por moléculas de adhesión endotelial como elemento esencial es el inicio de la arteriosclerosis por tabaquismo. Este proceso inicia con la lesión de las células endoteliales que se encuentran en la superficie de los vasos. Esta pérdida de la unión celular aumenta la permeabilidad hacia líquidos, lípidos y leucocitos. Aquí los estamos viendo cómo penetran al interior, penetran a nivel de la íntima. Los monocitos se diferencian en macrófagos y la oxidación del colesterol de los ácidos grasos de bajo peso molecular se convierten en células espumosas y estas mismas pueden morir o liberar lípidos. Estos inducen a las células de músculo liso a migrar a la íntima, elevando el endotelio. Aquí estamos viendo las células de músculo liso, cómo todo se va a concentrar a nivel de la íntima y con esto de manera muy temprana se va a formar, en este caso, las placas de ateroma. Aquí podemos ver un corte de patología en donde vemos cómo se van acumulando los cristales de colesterol y esto va formando en sus etapas más iniciales lo que corresponderá con las placas de ateroma. ¿Qué sucede con el tabaquismo? Bueno, hay disfunción vasomotora, hay inflamación, modificación lipídica, hay aumento importante de la trombosis, disfunción plaquetaria, alteración de factores antitrombóticos y alteración en la fibrinolisis. El humo del cigarro contiene por lo menos 4,000 componentes conocidos. Influye en todo esto la cantidad, el número, el tipo y la marca. Se sabe muy bien que el daño vascular va a ser en aquellos pacientes que han fumado de 1 a 2 cajetillas diarias desde la adolescencia y las placas de ateroma se presentan en la juventud, realmente en los años 30 o 40 ya tienen placas de ateroma. La disfunción vasomotora, el óxido de nitrógeno es el responsable de la función vasodilatadora del endotelio. Cuando hay una disminución de este óxido de nitrógeno, hay incapacidad de la función vasodilatadora. La inflamación que condiciona disminución de cuenta leucocitaria en un 25% de los casos,
aumento de marcadores inflamatorios, como es la proteína C reactiva, interleucina, etcétera, reclutamiento local de leucocitos sobre la superficie endotelial. Esto va a llevar a que de manera muy temprana identifiquemos cambios, sobre todo a nivel de la carótida. Estos cambios están perfectamente demostrados que igual están sucediendo a nivel de las coronarias. Lo primero que podemos identificar es el aumento de grosor íntima media. Cuando se hacen los controles, este índice se eleva de manera muy temprana. Posteriormente podemos ver cómo empieza a engrosarse prácticamente todo este índice íntima media y la generación temprana de placas de ateroma, en este caso placas de ateroma no complicadas. Aquí estamos viendo un corte transversal a nivel de la carótida común, en donde vemos el engrosamiento circunferencial del índice íntima media. Ya la formación de placas de ateroma de manera muy temprana, estas son placas de ateroma no complicadas, tanto en la pared anterior como en la pared posterior. En corte longitudinal, vean la morfología de esta placa de ateroma, que se localiza hacia la pared posterior. Es una placa de ateroma homogénea, no tiene complicaciones y la superficie es totalmente nítida. Cuando aplicamos el color, esta superficie se delimita con mayor precisión, es una placa de ateroma en la carótida común, sin complicaciones, pero es una de las etapas tempranas que observamos en la enfermedad ateromatosa en este tipo de pacientes. Conforme pasa el tiempo y el tabaquismo sigue, es decir, siguen consumiendo cigarros, esta estenosis es cada vez más importante. Aquí estamos identificando una estenosis muy evidente, en este caso del 74% de estenosis. Vean cómo disminuye el calibre. Y aquí podemos identificar, gracias a este mosaico de colores, cómo hay turbulencia exactamente en el sitio de mayor estenosis. Y la longitud de la estenosis es una longitud muy marcada, es una longitud con repercusión hemodinámica. Y en los cortes altos vemos cómo esta se extiende a la carótida interna. Vean, la carótida externa también tiene placas de ateroma y la carótida interna tiene una disminución del 74% de la luz, también con áreas de alteración hemodinámica debido a esta estenosis y la rigidez de la pared. Cuando se complican estas placas, bueno, lo que se va a presentar en el interior de las placas, y esto puede hacer que haya eventos vasculares importantes, es la ulceración. Aquí estamos viendo una placa de ateroma, vean cómo está ulcerada. Aquí vemos una placa de ateroma con varias complicaciones. Estos pequeños orificios hablan de la úlcera, en donde ya se desprendió el fragmento y se ha ido a la circulación hacia región cerebral. La estenosis, si lo dejamos a la evolución natural, aumenta, es mayor la estenosis. Aquí estamos viendo una estenosis del 70%. Generalmente ya hay sintomatología por el porcentaje de estenosis. Vean, se hace el énfasis hacia la luz disminuida de calibre. Con el color verificamos perfectamente bien el porcentaje de estenosis. Y localizamos en el corte longitudinal cómo hay placas de ateroma tanto a nivel anterior como a nivel posterior. Vean cómo va disminuyendo el calibre hasta que va a tener una repercusión hemodinámica muy importante. Nuevamente, casos de tabaquismo intenso, en donde ha provocado la formación de placas de ateroma, en este caso de la pared anterior, de la pared posterior, y estenosis muy severas en donde solamente permite el paso filiforme del flujo hacia la parte superior. En un corte transversal, que es como se debe de medir el porcentaje de estenosis, vean cómo visualizamos esta placa de ateroma. Es una placa de ateroma que tiene una franca complicación en la superficie de esta, y en la parte medial esta placa de ateroma está portándose o comportándose como pila de monedas, y en tiempo real vean cómo tiene la posibilidad de desprenderse en cualquier momento, ya sea el fragmento de mayor tamaño que es superior o el fragmento de menor tamaño a modo de pila de monedas, en donde el flujo choca constantemente en esta superficie y en cualquier momento esto puede desprenderse con un accidente vascular cerebral de gran importancia. Mayor porcentaje de estenosis. En el corte longitudinal podemos ver la placa de ateroma en la pared anterior, placa de ateroma en la pared posterior, y vean cómo es severo el porcentaje de estenosis con la importante repercusión hemodinámica, ya que es un porcentaje de estenosis prácticamente del 90% de la carótida en este caso.
Aquí hemos hecho énfasis en que se debe de tomar siempre la comparación del aspecto hemodinámico, nunca más allá de 1 centímetro de donde vemos el porcentaje de estenosis, ya que puede regresar al valor normal si se toma varios centímetros de manera distal. Aquí podemos observar que tiene 70 centímetros sobre segundo como pico sistólico máximo, y en el sitio exacto de la estenosis aumenta a 172 centímetros sobre segundo. De 70 a 172 es una repercusión hemodinámica severa que puede condicionar que en cualquier momento estas placas de ateroma se puedan desprender y tenga problemas en la circulación cerebral. En escala de grises, volvemos nuevamente al análisis de la placa de ateroma. Vean cómo la superficie es totalmente irregular. Aquí estamos viendo una solución de continuidad debido a la presencia de una úlcera. Ya se desprendió 1 o 2 fragmentos hacia la circulación cerebral, que es donde con mayor frecuencia se va a ubicar. Y vean las características de esta placa de ateroma. En el corte longitudinal es una placa totalmente heterogénea y cuando es sometido a endarterectomía, este es el material que se va acumulando en el interior de la carótida y cuando es extraído mejora la circulación, pero estas son las características macroscópicas de lo que hemos estado viendo a nivel de estas imágenes. Cuando el porcentaje de estenosis aumenta, llegamos a la oclusión carotidia. En este caso es una oclusión carotidia que ya tiene algún tiempo de evolución, puesto que estamos viendo ya las calcificaciones, disminución del calibre, disminución de la luz. Es una luz de diámetro subnormal, como se reporta en la literatura. Aquí estamos viendo la luz de la carótida común y en el momento de iniciar hacia la carótida interna se encuentra totalmente obliterada la luz por la obstrucción a este nivel y todo esto es secundario al tabaquismo. Pero no solamente a nivel de las carótidas, otro sitio que hemos encontrado con afección muy importante secundaria al tabaquismo es a nivel de la aorta, en donde vemos por un lado la arteriosclerosis también en edad muy temprana y sobre todo la formación de aneurismas. Aquí estamos viendo la dilatación de la aorta, placas de ateroma muy importantes en la pared posterior. Aquí vemos el diámetro de 4.21 centímetros. Colocamos el color para que podamos diferenciar el porcentaje de trombo o de placas y el porcentaje de la luz de la aorta. En este caso podemos ver la aorta en su luz y el trombo que lo tiene solamente en la pared anterior, teniendo riesgo que en cualquier momento pueda complicarse, puesto que no tiene trombo en la pared posterior. Otro caso de aneurisma de aorta, vean, se ve perfectamente lo que corresponde a la luz, el resto es trombo. Aquí estamos viendo con color que nos delimita muy bien lo que corresponde a la luz, el resto de la aorta formada por este trombo. Y en el corte longitudinal podemos definir perfectamente bien el inicio y la terminación, la longitud de este aneurisma, como tiene trombo posterior, muy delgado el trombo anterior, y vemos la extensión de estos aneurismas que se presentan en este tipo de pacientes. Lo corroboramos siempre con la angiotomografía para tener el mapeo y la decisión terapéutica desde el punto de vista de los cirujanos vasculares. Aquí estamos viendo nuevamente los aneurismas de aorta, que se pueden hacer las reconstrucciones y delimitar perfectamente bien la extensión, los vasos que se encuentran afectados por la presencia de este aneurisma y el seguimiento posterior a la colocación de injertos. Otro sitio que también tiene afectación y de manera muy temprana, es decir, en pacientes muy jóvenes, es la arteriosclerosis y la insuficiencia arterial periférica. Aquí estamos viendo varios casos en donde la afección es hacia la femoral común. Vean, tiene placas de ateroma en la pared posterior. En este caso está condicionando el 43% de estenosis. Esto es, muchos de estos pacientes tienen 40, 45 años de edad. Las paredes son paredes que se encuentran rígidas. Vean cómo tiene este mosaico de color que nos habla de la turbulencia localizada en el trayecto del vaso. Y la estenosis que va teniendo, que son estenosis a diferentes niveles, con mínima dilatación postestenótica, pero todavía encontrándose la permeabilidad de esta arteria.
Observen en escala de grises, es muy fácil definir el grado de afectación de estas placas de ateroma. Vean cómo aumenta la pared, la cantidad de placas calcificadas, y con el color nos delimita perfectamente bien el porcentaje de estenosis. Continuamos siempre nuestro protocolo siguiendo hacia las tibiales. Vean esta tibial anterior, disminuida de calibre, con gran cantidad de placas de ateroma y calcificaciones, y el color nos permite definir perfectamente bien hasta dónde se encuentra permeable, y sobre todo cuando hacemos mapeo, si se ha pensado en la amputación del miembro. Este caso es un caso igual, paciente joven con el antecedente de tabaquismo intenso. Vean la carótida, perdón, la femoral común con placas de ateroma múltiples, zonas de estenosis desde el nacimiento de la femoral profunda, vemos la femoral superficial, gran cantidad de placas prácticamente en todo el trayecto, hasta las regiones distales, que sería en este caso hasta la tibial anterior. Le ponemos siempre color para poder delimitar muchos de estos casos. No solamente hacemos el diagnóstico de insuficiencia arterial crónica, sino que le mostramos al cirujano vascular hasta dónde se encuentra permeable y tiene posibilidades de llevar a cabo alguna cirugía, y en casos como este, donde prácticamente está obstruida, realmente no tiene un sitio para poder hacer una revascularización. Vean aquí el calibre tan pequeño, es un flujo de tipo filiforme hasta las porciones distales, y generalmente estos pacientes llegan con mucha sintomatología y con dedos prácticamente necrosados. Esta es la gran utilidad del ultrasonido color. Aquí vean cómo nos delimita con precisión y podemos saber exactamente dónde existe la obstrucción. Un caso similar en donde vemos prácticamente obstruida la tibial, tiene un poco de flujo en la porción media y vuelve a estar totalmente obstruido por una insuficiencia arterial crónica y para mapeo de amputación. En esta segunda parte veremos un tema que es de mucha actualidad y que tiene que ver con el SARS-CoV-2 y del COVID. Antes de esto, quiero concluir que los efectos secundarios del tabaquismo no son inmediatos y, como dice la literatura, son lentos pero son seguros. Siempre habrá daño vascular. En cuanto al SARS-CoV-2, COVID-19, hay que recordar que el coronavirus fue identificado por primera ocasión en Wuhan, China, en diciembre del 2019. La presentación primaria fue como infección pulmonar y cada vez se han identificado más compromisos de tipo vascular como una característica mayor de esta entidad. A nivel mundial, se han reportado hasta el momento más de 189 millones de casos, más de 4 millones de fallecimientos, y cada vez es mayor el número de personas que se han aplicado la vacuna. Sin embargo, sabemos que es sumamente agresivo y que la localización sigue siendo a nivel mundial y de gran compromiso. Hay que recordar, el actor principal del daño vascular se localiza a nivel del tejido de las células endoteliales o de la pared endotelial. Todos los vasos tienen paredes, células endoteliales, ya sea arteriola, vénula, capilar, etc. Observen cómo estas células endoteliales mantienen la homeostasis a través de la regulación de la competencia inmune, equilibrio inflamatorio, barrera de unión estrecha, estabilidad hemodinámica, así como balance entre la ruta fibrinolítica y trombótica. Estas uniones tan fuertes son los que dan la protección, y es donde tanto el tabaquismo como el SARS-CoV-2 va a afectar, y las consecuencias ya las veremos a lo largo de los próximos minutos. El endotelio, con su función inmunoregulatoria, juega un papel importante entre los factores procoagulantes y fibrinolíticos en el sistema vascular. Los pacientes presentan aumento del fibrinógeno, productos de degradación de fibrina, dímero D y el factor de von Willebrand, y se correlaciona con la gravedad del paciente. Hemos visto que pacientes con dímero D elevado y proteína C reactiva elevadas, el grado de gravedad es muy importante. Las células endoteliales, prácticamente al ser dañadas, van a permitir
que se desencadene lo que se conoce como la tormenta de citocinas, y el daño que van a llevar a cabo es prácticamente a nivel de todo el organismo. Sin embargo, donde haremos más énfasis es en el daño vascular, el daño pulmonar, el daño cardíaco, el tromboembolismo, que puede ser a cualquier nivel, y lo iremos analizando en las próximas diapositivas. Recordar que el virus ingresa al organismo a través de estas micropartículas, a través del tracto respiratorio. Vean cómo ingresa el virus, pasa a nivel pulmonar con las alteraciones que ya se han descrito con anterioridad, todo el problema ventilatorio que condiciona, pero a nosotros en esta ocasión nos interesa ver el problema de tipo trombosis y microtrombótico que genera el SARS-CoV-2. Podemos identificar que hay lesión del endotelio vascular, lesión de estas células endoteliales, se desencadena la tormenta de citocinas y hay una coagulación, una cascada de activación de la coagulación. Vean el problema inflamatorio tan importante que se genera en el interior de los vasos. Esto va a llevar a que se formen microtrombos. Vean aquí la trombosis, y esto se puede localizar en cualquier parte del organismo, ya sea a nivel del corazón, ya sea a nivel incluso pulmonar, los trombos hacia la región cerebral, etcétera, etcétera. ¿Qué es la tormenta de citocinas? Las citocinas en exceso, o es el incremento de la cantidad de citocinas que son liberadas rápidamente al torrente sanguíneo. Las citocinas son proteínas involucradas en la regulación celular que modulan la respuesta inmune. Son producidas por células inmunes como macrófagos, linfocitos, células endoteliales. Incluye interferones, interleucinas, factores de necrosis tumoral, etc. Y condicionan una respuesta inflamatoria tan severa que pone en peligro la vida de los pacientes. Existe un mecanismo multifactorial en la coagulopatía. Por un lado, los factores que tienen como factores de riesgo los pacientes, que pueden ser la comorbilidad por cáncer, por hipercoagulabilidad, obesidad, embarazo, etc. El hecho de ingesta de medicamentos tipo anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios, la ventilación mecánica. Este tipo de pacientes requieren en muchos de los casos la intubación, y esto va a condicionar el mecanismo para la coagulopatía, el tener TP y TPT alterados, la coagulopatía asociada al problema pulmonar, que son a través de mediadores de hipoxia y mediadores con vasoconstricción, hipertensión pulmonar, falla del ventrículo derecho, y los trastornos hemostáticos, como es la activación del sistema inmune mediado por el complemento, la vía de la coagulación extrínseca con monocitos y neutrófilos. Todo esto va a centrarse en la hipercoagulopatía, coagulación inducida por sepsis, coagulación diseminada y la microangiopatía. Los cambios vasculares van a hacer que nos den tromboinflamación, coagulopatía, trombosis tanto arterial como venosa, manifestada por trombosis venosa profunda, que se puede complicar con tromboembolia pulmonar, casos de stroke, y en donde se ha visto también una afectación muy importante es a nivel del miocardio. También otra manifestación que se ve con mucha frecuencia son las manifestaciones vasculares abdominales. Más del 40% de estos casos el paciente se presenta con diarrea, vómito y dolor. Es por la invasión viral al tracto gastrointestinal, enfermedad biliar y hepática, y en algunos casos puede haber, debido a la isquemia, perforación intestinal. Además de los trastornos hemostáticos, las comorbilidades, como lo veíamos, obesidad, diabetes, etc., la inmovilidad y el uso de la ventilación mecánica, accesos vasculares y circuitos extracorpóreos contribuyen al riesgo trombótico. La trombosis venosa profunda se ha reportado en un 25 a 49% de los casos. También se dice que es un número inferior al que realmente debe de estarse registrando, ya que en un inicio, por el temor al contagio, no se realizaban las exploraciones completas. En terapia intensiva, a los 21 días aumenta hasta el 59% la trombosis venosa profunda. Se ha detectado que en un 20 y 41% pueden terminar en tromboembolia pulmonar, y el 16.7% de las trombosis se presentan a pesar de la anticoagulación de los pacientes.
La endotelitis y trombosis a múltiples niveles priva de oxígeno a los tejidos, promoviendo mayor inflamación. Esto se ha demostrado en las autopsias, en donde se ha visto que la microtrombosis en el tejido pulmonar es 9 veces mayor en estas autopsias que en aquellas realizadas con pacientes con influenza. El daño endotelial es muy importante y todo esto ha sido demostrado a través de las autopsias que se han llevado a cabo. El SARS-CoV-2 desencadena un nivel sin precedentes de inflamación en el torrente sanguíneo. El estado de hipercoagulabilidad asociado a COVID es extremadamente complejo y multifactorial. Imagenología juega un papel muy importante en la detección y seguimiento de estas alteraciones de tipo vascular. ¿Cuáles son las alteraciones que podemos ejemplificar de manera sintetizada? Bueno, en este caso estamos viendo trombosis venosa profunda. Aquí estamos observando la unión safenofemoral, en donde identificamos la femoral obliterada por la formación de este trombo. Cuando ejercemos presión, la compresión extrínseca, no hay modificación de la luz. Colocamos el color para confirmar que está obstruida. La característica de este tipo de trombosis venosas son muy extensas. Lo que hemos identificado es que son trombosis que abarcan uno o ambas extremidades, que se extienden a las ilíacas y a la vena cava y que puede presentarse incluso en los miembros torácicos. Vean, en este caso, hacemos el corte longitudinal y se puede observar la extensa trombosis que presenta este paciente. Lo más importante del análisis de este trombo, que es lo que hace el imagenólogo, es pasar la información al clínico de que este trombo se encuentra totalmente adherido en la pared anterior, totalmente adherido en la pared posterior, es decir, este segmento no tiene riesgo. Sin embargo, en la parte superior podemos observar que no se encuentra adherido ni de la parte anterior ni de la parte posterior. ¿Cuál es el riesgo de estos trombos? Que con el movimiento, al no estar adheridos, en cualquier momento puede desprenderse y nos va a llevar de manera segura a la tromboembolia pulmonar. Hacemos la extensión total de este trombo y siempre hablando de las características de la extensión y sobre todo el riesgo de la inestabilidad de estos trombos para poderse desprender. Observen cómo el organismo va a tratar de vencer este obstáculo y al tratar de vencerlo incrementa la posibilidad de que se desprenda la parte distal de este trombo y por lo tanto puede haber tromboembolia pulmonar. Observen cómo incrementa la velocidad de retorno para tratar de vencer el obstáculo y al tratar de vencerlo puede ayudar a que se desprenda el fragmento y termine con la complicación que es grave para la vida del paciente. Seguimos la extensión de la trombosis, es una extensión esta trombosis es muy extensa. Aquí hacemos un barrido extendido, vean, se identifican perfectamente bien las paredes. El trombo, todo el trombo se encuentra adherido a las paredes, tanto anterior como posterior. Seguimos lo más distal posible. Este trombo es un trombo que tiene algunos días de evolución. El calibre de la vena se encuentra incrementado. Aquí vemos la relación con la arteria y cómo se encuentra obliterado prácticamente todo el sistema venoso. Debemos seguir hasta las porciones más distales. Aquí estamos viendo a nivel de la poplitea también la obliteración total de la luz, que se extiende hacia las regiones tibiales, y estas son las porciones más distales. Hacemos la revisión proximal a nivel de las ilíacas y en este caso en especial la ilíaca se encontraba totalmente permeable, no ha habido complicación hacia la región superior. Como les comento, en caso de desprenderse ese trombo, vamos a tener la presencia de tromboembolismo pulmonar y que con la angiotomografía se puede identificar con precisión, pero sabemos muy bien que corre riesgo la vida del paciente, puesto que es una complicación muy grave. Pero no solamente se afecta el sistema venoso profundo, sino también se va a afectar el sistema venoso superficial. En este caso vemos la unión safenofemoral obliterada por esta trombosis. Vean cómo está totalmente ausente de color. En la porción distal, aquí estamos viendo lo que corresponde a la vena femoral, totalmente obliterada por este trombo, pero a nivel de la safena también identificamos trombos en el interior, con gran edema a nivel de las partes blandas, que es también un dato clínico muy importante. Cuando han pasado
semanas, en ocasiones hasta meses, y que se hace el control porque el paciente continúa con cuadro clínico de insuficiencia venosa, aumento del diámetro del miembro pélvico y cierto grado de edema. Al hacer el control, lo que estamos identificando es el engrosamiento muy importante de las paredes. Aquí vemos el engrosamiento de la pared anterior, engrosamiento de la pared posterior, que se ve en todos los niveles. Aquí lo podemos identificar, y esta es una de las secuelas que deja esta trombosis secundaria a la presencia de COVID-19. Aquí volvemos a identificar este engrosamiento tan importante de las paredes. Aquí vean la presencia de trombo residual a nivel de la parte anterior, y en muchos de los casos hemos identificado estas sinequias o cicatrizaciones en la parte central del trayecto venoso que condiciona las alteraciones clínicas. Edema severo de los tejidos blandos, y nuevamente continúa a pesar de los meses con algunos de los vasos distales todavía ocluidos. Otro cambio que hemos visto es al hacer la exploración venosa, aparentemente todo el trayecto es de características normales, como podemos ver en el Doppler color, es el azul muy homogéneo. Sin embargo, en algunos segmentos vemos que hay un aumento de la resistencia de las paredes con alteraciones de la vascularidad, con aumento de la velocidad de retorno, lo que traduce que en este sitio hubo mayor afectación, y la cicatriz que deja de manera secundaria condiciona estas alteraciones con incremento de la velocidad de retorno, aunque posteriormente la luz y la velocidad a nivel venoso vuelvan a las características normales. Como les comento, a pesar de que pasan los meses, estos casos tienen más, este caso en especial tiene más de 6 meses, en donde continúa con trombo residual, y el engrosamiento de las paredes es muy importante. Los pacientes continúan con datos de insuficiencia venosa, ya inicia la repermeabilización de los vasos, pero a pesar de tener el tratamiento por muchos meses, continúa con problemas de tipo venoso. A nivel del miembro torácico también hemos visto en aumento de volumen, dolor, alteraciones en la vascularidad. Lo que hemos observado es que, igual que en los miembros pélvicos, algunos trayectos del sistema venoso se ven de características normales, y en otros podemos identificar estasis muy severa. Aquí podemos observar una alteración en el retorno venoso, que es más evidente en esta diapositiva. Vean en este video cómo con la compresión vemos que no se trata de un trombo, sino es una estasis debido a problemas en la pared, aunque a nivel distal el flujo es prácticamente de características normales. Esta paciente, como 4 meses después, había reducido el segmento de alteración venosa. Sin embargo, continuaba con estasis en este sitio, con la sintomatología evidente de molestias de manera local. Se han descrito también alteraciones a nivel de los vasos cerebrales, de la circulación de trombos supraórticos. En este caso aquí vemos una oclusión carotidia, oclusión de arteria vertebral. Y este caso, un paciente que llegó con aumento de volumen de la parte lateral del cuello, en donde lo que se observa es esta imagen anecoica, ovoidea, de tipo vascular, todo esto relacionado a un pseudoneurisma de la yugular, también como consecuencia del COVID. Aquí podemos ver el trayecto normal, cómo se forma este pseudoneurisma, y esto es lo que estaba condicionando el aumento de volumen de la cara lateral del cuello, con las alteraciones con las maniobras de Valsalva. También hemos visto casos en donde sospechan trombosis venosa por el COVID. Sin embargo, lo que observamos, confirmamos el aumento de volumen de tejidos blandos. Vean estas estrías hipoecogénicas que nos hablan del edema muy importante localizado en el miembro pélvico, pero no es por trombosis venosa, sino en este caso el sangrado tenía un hematoma muy importante que estaba condicionando síndrome compartimental en este paciente. Vean la cantidad de edema y lo extenso de este hematoma por el sangrado
localizado en prácticamente infrapopliteo hasta las porciones más distales. Respeta planos superficiales, no está afectando planos profundos, pero este edema, este hematoma de extensión muy importante iba aumentando de calibre, de diámetro y la mayor sintomatología del paciente. Aquí estamos observando otro hematoma a nivel pélvico, aquí a nivel de miembro pélvico, aquí observamos las paredes más o menos bien definidas, el contenido hipoecogénico y la extensión de estos hematomas. Aquí vemos un corte transversal en donde vemos las paredes más definidas, el contenido hipoecogénico y todo relacionado con hematomas por sangrado a este nivel, el edema importante de tejidos blandos. Para concluir esta parte, es importante recordar y volver a insistir en que, a pesar de que es una enfermedad primaria respiratoria, la afección es de tipo multiorgánico, que tiene una afección vascular muy extensa, que la respuesta hiperinmune con alteraciones en la coagulación condiciona el tromboembolismo, no solamente de tipo venoso, sino también de tipo arterial, por lo que todo esto debe de ser estudiado. El actor principal es el daño endotelial que genera hipercoagulopatía. Los imagenólogos, todos los métodos de imagen, desempeñan un papel muy importante para la detección temprana y oportuna de todas estas alteraciones y para evitar el daño subsecuente de todo lo que se puede desarrollar con esta afección multiorgánica. Muchas gracias por su atención.